Arriba, parias de la tierra, en pie, famélica legión, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Escrita en 1871 por Eugene Potier, la Internacional ha sido el himno por excelencia de la clase obrera y es el recuerdo vivo de uno de los acontecimientos históricos que dieron ejemplo a los proletarios del mundo. La Comuna de París de 1871. Bienvenidos una vez más. Están sintonizando Radio Rebelde, transmitiendo desde los confines de la razón. El programa de hoy está a cargo de Emilio Sánchez, su humilde servidor al micrófono, quien con esa lírica extraña que lo caracteriza, narrará los sucesos de la Comuna de París, el inicio, el auge y finalmente el anticlímax. Esto es Radio Rebelde. No somos periodistas, somos el pueblo haciendo noticias. Somos pura propaganda. Alcen su voz. Sauf des bouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et... Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes, tristes guerras, de Miguel Hernández. Y es así como empieza este cuento de hadas, con una estúpida guerra, con la ambición de un hombre, el despotismo de su mujer y la tremenda ridiculez de un régimen en decadencia. La Francia de Napoleón III, damas y caballeros, el imperio renovado que luchó contra Víctor Hugo y combatió a los pueblos libres, convirtiéndolos en colonias. Ellos, que usurparon el título de hombres civilizados. Ellos, que iniciaron una matanza indiscriminada en contra de sus propios compatriotas. Ellos, que culminaron con el sueño de una república universal. Sin duda, tristes, tristes guerras. 14 de julio de 1789. Comienza la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla. Se libra una sangrienta batalla entre el pueblo de París y los custodios de la fortaleza. Triunfan los primeros, y con la decapitación del gobernador de la prisión se sella el destino de Francia. Tras la toma de la Bastilla nace la Asamblea Constituyente. Decreta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para que nazca una república, debe morir el rey. Y así fue. Luis XVI es decapitado. Su esposa austríaca le sigue los pasos. Sus herederos mueren también. La República Francesa se tambalea. Una coalición se yergue en contra de ella. Un pequeño general de apellido Bonaparte se alza de entre los hombres y se corona emperador de todos los franceses. El conquistador de Europa es detenido definitivamente en Waterloo. Muere el imperio francés con él. Sube al trono Luis XVIII, conservador y autoritario. Le sigue Carlos X, quien sanciona la Constitución y disuelve el Congreso. Una revuelta popular en 1830 lo derroca y coloca a Felipe en el trono. En 1848, otro levantamiento obliga a Felipe a renunciar. Nace la Segunda República, que verá su fin el 18 Brumario, cuando un nuevo Napoleón se alza con la corona. Desde México hasta la Conchinchina, la actual Vietnam, los soldados de Napoleón marcharon y conquistaron. El Congreso, símbolo de la antigua república, se encontraba coaccionado por los mamelucos, élite militar a cargo de la seguridad del emperador. Traídos desde las colonias en Marruecos, los mamelucos hacían sentir la presencia del emperador en la gran sala. Blandían con furia sus sables, así atemorizaban a los hombres de la izquierda, intimidaban a los moderados y hacían sonrojar, como si se tratase de una quinceañera, a la derecha. La guerra comenzó en 1870, a finales de año. Los sucesos que llevaron a la confrontación se resumen en un desbalance del equilibrio de poderes en Europa. España expulsa a su reina, Isabel. El trono queda vacío. Los Hohenzollern, dinastía que gobierna Prusia, envía un candidato a ocupar el lugar de Isabel. La respuesta francesa es un ultimátum a Prusia. ¿Por qué? De ocupar el trono español, un Hohenzollern, Francia se vería amenazada por el sur y el este.
Napoleoncito no podía permitir una situación de este tipo. El ultimátum funciona y Bismarck retira al candidato. No satisfechos, el sobrino de Bonaparte y su corte de espanto pide que Prusia dé una disculpa oficial a Francia. Bismarck y el Kaiser Guillermo se niegan. Las nubes de discordia se forman. La guerra es declarada. El gran imperio francés es derrotado en una serie de batallas definitivas. Metz es asediado. Marsella se levanta en contra del emperador. El mismísimo Napoleón es capturado, cuando usanzas de su antepasado guiaba su ejército. El imperio muere. Nace la tercera y definitiva República Francesa. A la cabeza de esta, Thiers y el Congreso refugiado en Versalles. Sin embargo, la captura del emperador, junto con la destrucción y desbandada de casi todo el ejército imperial, no detuvo la guerra con los prusianos. El ejército invasor prepara el sitio de París, razón por la cual el gobierno legítimo se encuentra en Versalles. Las negociaciones entre ambos bandos beligerantes inicia con el sitio de París. La paz firmada en Versalles es el parto doloroso de una nueva nación. Prusia se convierte en Alemania, unificando a su imperio las provincias de Alsacia y Lorena, regiones que pertenecían a Francia antes de la guerra, pero que su población era mayoritariamente alemana. Mientras tanto, París continuaba bajo sitio. La población, a merced del hambre, se empieza a desesperar. Sin recibir noticias o orden de su nuevo gobierno, los ciudadanos se organizan en comités. La Guardia Nacional, compuesta de obreros y campesinos, algunos intelectuales y artistas, junto con la clase media de París que, llevada al borde de la desesperanza, se une al cuerpo del ejército a cambio de unas monedas. Hombres que mantuvieron viva París y el espíritu de la resistencia en contra del invasor durante 6 meses. Sin embargo, con la claudicación de la República vino la toma de París. Los prusianos marcharon victoriosos por la ciudad eterna. Las estatuas se encontraban cubiertas de un polvo misterioso. El aire se encontraba viciado con el olor que despiden los muertos. Las ventanas cerradas a la esperanza. El silencio como único asistente a la marcha triunfal prusiana. Quienes se apresuraron y rápidamente salieron de París inermes. La ciudad luz quedó vacía. No había dentro de ella representantes de la nueva república. Los tiranos se hallaban en Versalles. El pueblo de París se decide a conquistar el poder, y con ayuda de la Guardia Nacional lo hacen sin necesidad de derramamiento de sangre. La Guardia entrega todas sus facultades a los comités de ciudadanos y se pone a su servicio. Nace la Comuna de París. Fin de la primera parte, que bajo el título Tristes guerras, da inicio al ciclo Historia de la Comuna de París. Esperen la próxima entrega. Esto fue Radio Rebelde. Alcen su voz. Fin de la transmisión. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et